se encontró esto de manera casual, porque estaban limpiando el subsuelo del Palacio de Justicia acá en Buenos Aires y encontraron unas cajas. Y cuando las empezaron a abrir, empezaron a ver que había archivos vinculados a la época de la Segunda Guerra Mundial, que estaban en un sótano que ahora se va a usar para construir el Museo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Y cuando empezaron a abrir estas cajas, empezaron a ver que había material de propaganda nazi, material de afiliaciones de distintos tipos de personas al partido nazi y material de afiliaciones a lo que sería la CGT del nazismo en aquel momento. Estamos hablando de documentos de 1941 que trataron de entrar por barco a la Argentina y que llegaron a través de la embajada, fueron enviados por la embajada de Alemania en Tokio, y que llegaron a la Argentina y ahí fue incautado por la aduana y los puertos argentinos. Cuando lo encuentran esto, se lo mandan al que entonces era el canciller, Enrique Ruiz Guiñazú, pensando que esto podía traer algún tipo de inconveniente, porque recordamos que durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina fue neutral en el conflicto. Entonces decían, pará, están ingresando documentos de afiliación al partido nazi a la Argentina, están llegando documentos de afiliación a la central obrera nazi. ¿Qué significa esto? Cuando el canciller toma nota de esta situación, se lo manda a la Cámara de Diputados. Y ahí interviene algo que se llamó en su momento la Comisión de Investigación de las Maniobras Anti-Argentinas, que era esta idea de que podía haber una posible infiltración extranjera sobre lo que era la actividad política argentina, y esto fue analizado en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación. Esto llega a la justicia y misteriosamente, y esto no se sabe por qué y seguramente será motivo de investigación, lo archivan y queda en el subsuelo durante todos estos años, casi 80 años, que estas cajas con material de propaganda nazi estuvieron en los palacios de tribunales sin que nadie lo supiera. Ahora seguramente esto va a ser motivo de investigación y además parecería haber voluntad política de que se investigue, porque el que recoge el guante de esta situación es Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace con las cajas? Las agarra, las lleva al cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia e invita a distintos investigadores o a distintos actores involucrados en la investigación de estos hechos. Por ejemplo, el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karzenbaum, la investigadora de ese museo, Marcia Raz. También estuvo en la apertura de la caja el gran rabino de la AMIA, Eliyahu Ambra. Toda gente que está obviamente muy interesada en que se conozca la verdad de cuál fue la relación entre la Argentina y el régimen nazi durante distintos momentos de la guerra. En este caso estamos hablando de algo que pasó en 1941, cuando había un gobierno conservador en la Argentina. Después también hay dudas sobre cómo se manejó el peronismo durante la guerra, porque el general Perón, que en ese momento era secretario de Trabajo durante la mayor parte de la guerra, por lo menos se decía, y esto es para poner en tela de juicio, no para afirmarlo, que tenía simpatía por el franquismo, por el nazismo, por determinados regímenes autoritarios. Después hubo un momento donde la Argentina le declara la guerra también a Alemania, casi sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, que se suma a los aliados, prácticamente un acto de buscar quedar en el lado correcto de la historia sobre el final, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el régimen peronista le abre la puerta a muchos jerarcas nazis. También hay que decirlo, le abrió la puerta a muchos refugiados judíos que venían escapándose del régimen nazi. Por eso hay mucha historiografía sobre este tema, y esto quizás aporta un poco de luz sobre una etapa de la historia argentina sobre la que hay todavía muchas dudas. Recordamos, insisto, yo menciono a Perón porque es la figura conocida. Habrá que ver de qué fecha son estas cajas, claro. Es decir, en qué momento esto se guardó. Pero bueno, en aquel momento el presidente, en 1941, era justamente Castillo, sí, que
era un hombre conservador y que era muy filo nazi, ¿no? Era Sí, un sí, hombre que venía, había sido, eh, había llegado después de la renuncia de Roberto Ortiz sí. y tenía mucha cercanía con el régimen nazi. Por eso hay dudas sobre esta etapa histórica de la Argentina. Después los puntos se clarificaron, ¿no? Porque, como te decía, Perón le declara la guerra también a Alemania a último momento, pero bueno, fue una cuestión muy táctica. ¿Sí? Sí, Entonces siempre hay dudas sobre cuál fue la relación entre los claro. gobiernos conservadores de la Argentina de la década del 30 y 40 con el nazismo y posteriormente del peronismo. Un Ujú. peronismo que, como siempre supo ser, jugó un poquito para cada lado. Somos Radio Noticias.